Muy buenos días, les saludamos a todos una vez más en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que el Señor siga bendiciéndonos a cada uno, agradecidos por este nuevo día que nos concede. Continuaremos entonces meditando acerca de esos lugares que mencionó el poeta del himno 518, lugares donde el Señor Jesucristo estuvo, el Getsemaní, ya lo consideramos. También hablamos de Gabata y hoy nos corresponde hablar de el Gólgota. Y por eso vamos a leer en Juan capítulo 19, versículo 16, dice de la siguiente manera: Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Hasta allí esperando la bendición del Señor. Amén. Como hemos indicado, estamos así meditando en esos lugares que el Señor Jesucristo estuvo. Y después de él haber sido sentenciado a muerte, condenado para ser crucificado como lo pedía la multitud en Gabata, dice la Escritura que Pilato lo entregó a ellos y los soldados le llevaron para crucificarle. Y el lugar de la crucifixión era un lugar a las afueras de la ciudad de Jerusalén, cumpliéndose así como lo que estaba escrito que iba a ser en Jerusalén, donde él iba a ser condenado a muerte, pero la Biblia dice que le sacaron fuera de la ciudad, muy cerca del muro, en la parte noreste de la ciudad había una puerta, la puerta del camino hacia Damasco, una puerta bastante transitada, donde pasaba una gran multitud. Allí a las afueras, junto a ese camino, había un lugar que se conocía como el lugar de la calavera. Algunos dicen que es porque era una pequeña colina que tenía la forma de un cráneo y que aún hoy en día hay evidencia de ello, existe ese lugar y da la impresión realmente de una calavera. Pero también lo más que llama la atención era que ese lugar era utilizado por los romanos para colocar a los crucificados, de una manera de dar un escarmiento para todos los que pasaban acerca del poderío y de la justicia romana. Y es por eso que era el lugar preciso donde ellos colocaron al Señor para que todos los que iban entrando con el propósito de llegar a Jerusalén para la fiesta pudieran ver aquella escena, aquel espectáculo de la crucifixión. Y entonces nosotros queremos considerar lo que significó en aquella oportunidad el Gólgota para el Señor. Lo primero es que el Gólgota era un lugar de mofa, porque todos los que pasaban por allí mirando aquella escena, al Señor Jesucristo levantado entre el cielo y la tierra, colgado entre dos malhechores. Dice la Escritura que los que pasaban por el camino se mofaban de él, se burlaban, injuriándole también. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Era imposible pasar por aquel camino y no encontrarse con esa escena de la crucifixión. Pero en vez de producir dolor y alguna empatía de aquella multitud, al contrario, había un desprecio y una burlona
situación que ellos en su incredulidad y en la abundancia de su pecado lo que hacían era burlarse del Señor. Como expresa el poeta o el profeta, perdón, cuando dice: a todos cuantos pasáis por el camino, ¿no os conmueve? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha sobrevenido. No había compasión en ninguno de aquellos que pasaban y miraban al Cristo. No estaban así considerando el dolor que el Señor estaba experimentando. Al contrario, el Gólgota fue un lugar de mofa, de escarnio y humillación para el Señor. Pero también el Gólgota fue un lugar de maldad. Ahí estaban los soldados con bastante perversidad y con saña fratricida, mostrando la maldad que había en su corazón. Y los mismos malhechores que estaban crucificados junto al Señor se burlaban de él, le injuriaban junto a la multitud, lo que hacía que ellos no tuvieran ninguna compasión hacia el Señor. Era precisamente la maldad y el pecado que había en el corazón de ellos. Pero en aquella escena se pone en evidencia la crueldad del corazón del hombre, mostrando esa maldad hacia el crucificado. Y nosotros podemos considerar entonces que el Gólgota para el Señor fue un lugar de maldad, pero también fue el lugar donde Él pudo experimentar la muerte, porque el Señor Jesucristo murió en aquella cruz, pero murió de la forma más vil, tratado como el peor de todos. Sin embargo, la Biblia nos dice que en aquel lugar era un lugar también de maldición, porque la Biblia revela: maldito todo aquel que es colgado en un madero. De modo que el Señor Jesucristo en aquel lugar experimentó la maldición. Toda la que fue descargada sobre él. Para hablar de maldición es todo el mal. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso decimos que el lugar de la crucifixión del Señor, el Gólgota, fue un lugar también de maldición. Maldito por Dios todo aquel que es colgado en un madero. De modo que el Señor se hizo responsable de nuestros pecados, al que cuando le maldecía no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Sin embargo, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo a padecimiento, porque Él cargó sobre la persona del Señor Jesucristo toda nuestra maldad y nuestros pecados. Por eso, por nosotros fue hecho maldición. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos, sufrió allí lo que nosotros merecíamos a causa del pecado. Por eso el Gólgota llegó a ser para el Señor también el lugar de su muerte, porque allí pagó Él lo que no había robado, lo que nosotros deberíamos haber sufrido. Dice la Escritura que así era necesario que se derramase sangre para la remisión de nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sin embargo, en aquel lugar, el contraste de todo lo que significó para el Señor, un lugar de mofa, un lugar de maldad de los hombres, un lugar de maldición y un lugar de muerte.
De allí floreció esa redención, el amor de Dios mostrado para con nosotros. Nos dice las Sagradas Escrituras, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su muerte en cruz era así el precio de nuestra redención. Por eso dice el poeta, en Gólgota, clavado en cruz, su sangre derramó. Qué maravilloso es que ese lugar se vino a convertir para nosotros en el lugar de la más grande bendición, donde el Señor Jesucristo demostró su amor para con nosotros, dando su vida en propiciación por nuestros pecados. Qué maravilloso es para nosotros ahora el significado de aquel lugar, lo que ahora representa el Gólgota, el lugar de nuestra bendición, el lugar de nuestro mayor bien y el lugar donde el Señor Jesucristo dio su vida en rescate de la nuestra. Que el Señor nos ayude a seguir considerando acerca de esta bendita persona y el lugar que Él tomó por nosotros. Amén.